Ya. Voy a empezar directo con los temas de este podcast, porque esta vez los tengo bien anotados, son más que antes. No sé si el podcast durará un poco más, Saludemos a, pero... a nuestra audiencia, pues, weón. Hay que Cállate. rellenar para que dure. Sí, weón. O sea, Saludemos a la audiencia. Hay que Ellos rellenar son para llegar a los 10 buenos. en minutos. esencia dura como 2 horas, pues la otra vez duró uno y me huellaron, pues les dije. Sí. Nuestro auditor se le puede decir o no? O nuestro oyente, Puta, que ¿Oyente? reclamó por las 2 horas, Sí, ahora te van 3 conchetumares para que no reclamí. eso. Eso. Con cariño sí, pero sí. Sí, con amor. para que llore con Te ganas. quiso, te quiso. Se le quiere mucho. Gracias por su devoción. Sí, está bien. Ya, mira, Nos alegra su comentario. este podcast va a ser... ¿qué? Largo. ¿Sexto? Denso. El sexto que llevamos, creo, si no me equivoco. El sexto. Creo que sí, en línea sí. Sí, Por lo menos va a tres. ser el Bar de los No Muertos edición nazi. Ojalá que YouTube no lo censure, weón, porque Especial de Año Nuevo. YouTube tiene como una manía con censurar la palabra nazi y todo lo que Una tenga que ver nazi, con eso. sí, Bueno, pero ponele nazi, pero con la palabra S. con ese. Sí. Con C así. A lo weón. Nazi. Nazi. Pone Nancy, te ponía el Nancy. ponía un punto con el- Nancy. Ya, sí, está bien. Vamos a hablar de los Nancy. Nazi, Ya. caramelo Está bien, chocolate. está bien. La dinámica ya se la saben, pues yo les voy a ir hablando un poquito, les voy a contar ciertas cosas medio turbias y las vamos debatiendo. En este caso sí va a ser un poquito más diferente porque los temas que tengo están seleccionados con pinzas, porque están todos relacionados. Entonces es como por capítulo, por decirlo así. No Vamos están, por parte, dijo Felipito. no están en un orden cronológico, sí, pero sí tienen todo que ver con lo mismo. Ahí van a cachar. Sin googlear ni nada así, ¿algunos de ustedes han escuchado sobre la ciudad de los Césares? No, no. Antes de googlearlo, no. O sea, me suena el nombre porque creo que lo había escuchado en alguna película, creo. Pero así como saber qué era, no recuerdo. Mira, Antes de googlearlo, no recuerdo. todos Era, están se supone, como una especie de familiarizados. ciudad Ya, si lo mítica, ¿no? No googleaste, sé, como en weón, el ya lo sur. googleaste, lo googleaste. No, pero algo así como lo del Dorado, pero en el sur, ¿o no? ¿Tenés entendido algo así? Te voy a mandar a matar. Ya, pero sí, ¿o no? Súper resignado el culiao así. Mira, la ciudad de los Césares es una leyenda que habla sobre una ciudad mítica de América del Sur. Su ubicación es variable y se dice que se encuentra en el norte por Antofagasta, hablando de Chile porque supuestamente está en varios países. Supuestamente se encuentra en el norte por Antofagasta, al centro por Santiago y al sur de Chile entre las montañas y la cordillera. Según la leyenda, pueden haber muchas ciudades de los Césares. Se le mencionan gigantescas riquezas, por lo que se ha buscado desde los tiempos coloniales, sin éxito obviamente. Ahora, nosotros ya sabemos, porque ya lo hablamos una vez en un podcast anterior, lo del Departamento 50 y los nazis que estuvieron realmente en Chile. No oficialmente, pero hubo nazis en Chile. Y todavía sigue su descendencia aquí, siendo político. Entonces, ¿qué piensan ustedes que tenga que ver los nazis con la ciudad de los Césares? Simple, buscaban riquezas o tecnología, una de las dos. Así como en el Dorado. Por ahí va. Resulta que la ciudad de los Césares, como dije antes, ha sido buscado desde el tiempos coloniales, desde antes de que Chile se independizara ya existía la leyenda de la ciudad de los Césares, que era como decía el dono, como algo como el Dorado, una ciudad de oro, una ciudad mítica, llena de riquezas. Y se sabe que los nazis ya de por sí eran medios místicos para sus cosas y tenían un escuadrón específico que se llamaba la Ahnenerve, donde ellos se dedicaban a investigar este tipo de cosas. Resulta que en 1938 la Ahnenerve estuvo en Chile. El oficial Edmund Kiss comisionó a dos hombres de confianza, a Peter Schaffer y a Wirt Trutman,
a viajar a Chile con el objetivo de seguir la ruta de Orfelio Ulises, permaneciendo en Puerto Montt durante 2 meses, donde averiguaron que la ruta de Ulises había hecho 2 paradas. Una en la zona del lago de Todos los Santos, ¿te acuerdas que nosotros estuvimos ahí? Y otra Sí. en el volcán de Sí, sí. Melimoyu. O bueno, o no sé si es Melimoyu, que no tiene acento, no sé cómo se pronuncia. Durante estas 2 investigaciones, los alemanes escucharon acerca de una ciudad que supuestamente tenía riquezas impensables, que era una ciudad mágica que estaba siempre en movimiento y que además tenía la fuente de la inmortalidad. Tras comunicarle a Kiss de esto, él se comunicó con el mismísimo Heinrich Himmler. Para los que no saben, Himmler era algo así como el brazo derecho de Hitler. Himmler era el director de la SS. Su orden fue encontrar la ciudad de los Césares. En agosto del año 1938, Schaffer y Trautmann, junto a su grupo de 20 hombres, partieron hacia la zona del lago de Todos los Santos, detrás del volcán Osorno, a buscar la ciudad de los Césares. Sin embargo, nunca más se volvió a saber de ellos. Ninguno, no volvió a aparecer. Ninguno de los 22 hombres que iban en total fueron vistos de nuevo. La guerra terminó y nada de lo que ellos usaron en esa expedición, sean por ejemplo, no sé, armamento nazi o no sé, vestimenta nazi, cualquier cosa alemana, obviamente en Chile, se notaría, se sabría si es que alguien lo encuentra y diría como, oye, esto no es de aquí. Pero hasta el día de hoy no se ha encontrado. Hasta ahí. ¿Qué opinan? Tétrico. Es como la típica historia de las leyendas que, bueno, que Sudamérica y la parte del Caribe siempre se han como destacado por tener esas ciudades mágicas llenas de riqueza o con fuentes de la inmortalidad, que incluso se nombran hasta en las películas del Piratas del Caribe y hasta en el Assassin's Creed 4, que también se nombra así como objetos milenarios y místicos que podrían hacer ese tipo de cosas. Y es como más de esas leyendas, pero el hecho de que ellos desaparecieran buscándolo igual como que alimenta más la leyenda. O sea, antes se buscaba, por ejemplo, el que conquistó a los aztecas, el español, ¿cómo se llama? Hernán Cortés, creo. Él buscó el dorado, pero nunca desapareció en el intento, ¿cachai? Y que estos los hayan buscado y hayan desaparecido o significa 2 cosas: o murieron en el intento O hay algo ahí. o lo Sí. encontraron, claro. O se perdieron quizás, o siguen en la ciudad, porque se supone que son varias ciudades. Y otra es que hay como muchas versiones de la leyenda. Otros dicen que la ciudad está en movimiento, otros dicen que hay muchas. Entonces, por ahí puede ir. O sea, ¿Quién sabe? Claro. eso alimenta el mito. Pero el hecho de que ellos sí hicieron una expedición y sí desaparecieron, eso es real. Eso está escrito y está... Inventado. claro, está como documentado en los documentos nazis. ¿Sigo o algo más que decir hasta ahí? Dele, cotele. Ya. Síguele. Ahora nos saltamos, o sea, nos Vamos a devolvemos. hacer un poquito de cuál podría ser como el propósito de esta ciudad. Puta, sí. Bueno, según lo que yo busqué en Google y varias otras fuentes, decía que este tipo de locaciones como son los Césares, que en verdad son, como dijo el Marco, varias locaciones, no sé, no es una en específico, son varias, acumulaban riquezas más que nada. Puede que hayan ido por eso, pero como dice el Marco también, iban por una supuesta fuente de la juventud o como de la vida eterna prácticamente, que también se hace referencia a eso en los Piratas del Caribe y en varias leyendas de piratas y cosas así que buscaban como ese tipo de tesoro. Entonces yo creo que tal vez buscaban eso, la inmortalidad más que las riquezas, porque Alemania no era un país pobre en en ese tiempo, bueno, y tampoco necesitaba más recursos, tenía harto. Entonces yo creo que iba más por el tema de tecnología o vida eterna para poder expandirse, para dominar el mundo. Más que tecnología, yo lo veo más viable por el asunto de la vida eterna. Porque, puta,
sobre todo en esos tiempos, se jugaba bastante con ese concepto. Así como, weón, vivir por siempre. Y puta, igual se entiende porque antiguamente, claro, era más fácil que morirse ahora, incluso con el amigo 19. Puta, la gente moría de maneras como más fáciles, ¿cachai? De lo que menos te preocupáis de repente era como de un bombardeo, porque de todas formas, puta, había enfermedades que sí o sí te iban a afectar. Así No, que, pero igual tratándose de los nazis, por eso, igual no hay que esperarse nada de ellos, pues, como ellos intentaban buscarle solución a todo, o intentar de buscar respuesta para todo. claro. Y por eso digo que probablemente yo lo veo más enfocado al asunto de la vida eterna y de un concepto como de conocimiento más que nada. Es que esa es la cuestión. Yo creo que va por ahí, como por el conocimiento. Porque la SS se caracterizaba por eso. Por investigar de repente temas pseudocientíficos que en la ciencia o estaban desmentidos o no estaban comprobados. Y de hecho tuvieron hartos otras expediciones y ¿cómo se llama? Otros experimentos medios turbios que ya bueno, se saben que estuvieron. De hecho, los mismos de la SS fueron al Tíbet por otras razones que ya de ahí lo voy a decir. Intentaron ir a Bolivia, e intentaron ir a hartos lugares por esto, como buscando cosas medias extrañas. Buscaron volver en el tiempo. Sí, pero calmado. Y ahora sí, No te Es que es muy bueno ese tema, pues, weón. Es que es el mejor Calmao. tema de todo. Pero no te Pero adelantes bien, todavía. conchetumare. y ahora Oye, y continúo. cabe Tiro, recalcar que tiro. los nazis igual tuvieron caleta de facilidades para moverse por acá, pues bueno. Sí, bastantes. Sí. Sí, de Sí, hecho, pues sí, incluso en en el- Argentina, si no me equivoco, estuvo uno de los campamentos más grandes nazis, pues, weón. en uno de los podcasts, creo que fue el segundo, hablamos del Departamento 50. Y en el canal igual hay un video sobre el Departamento 50, donde hablamos de eso, de la facilidad que los nazis tenían para moverse, sobre todo en la zona como austral de Chile y de Argentina. Pero bueno, continúo. Ahí en Pitutos. Ahora, volviendo en el tiempo, acuérdate que la expedición esta de la ciudad de los Césares, donde desaparecieron los 22 hombres, fue en 1938. Antes de eso, en 1777, el fiscal general del Reino de Chile, porque en ese tiempo todavía Chile no era independiente, abrió una investigación en búsqueda de una ciudad perdida al sur de Chile. Uno de los testimonios que recopiló fue que el capitán Pinuer, quien años antes, junto a 100 hombres, intentó buscar la ciudad de los Césares, basándose en los relatos que le entregaron algunos caciques. Hicieron su centro de operaciones a 10 kilómetros del río Bueno. En un principio no se encontró nada en el lago Puyehue, zona donde aseguraban los caciques que se encontraba la ciudad, por lo que el grupo se dividió en dos. El primero revisó un paso cordillerano donde dicen haber visto dos fuertes del estilo español, mientras que el otro grupo, que fue más al sur, relató ver una isla en el lago Yanquihue. Se reunieron y listos para la expedición, que lamentablemente nunca vio la luz, porque después de eso se armó como la guerra civil en Chile y todo eso, y luego la independencia. ¿En qué año fue eso? La primera expedición fue en 1777. Luego la otra nunca se pudo, nunca se llevó a cabo. Ya, sí, está en plena época de conflicto acá en Chile. Sí. Complica la cosa. Esto fue antes de los nazis. Ellos buscaron la ciudad de los Césares mucho antes. Después de esto, volviendo al fin de la Segunda Guerra Mundial, bueno, ante la inminente derrota frente a los aliados, los últimos hombres del Tercer Reich ocultaron oro robado, que no sabían de dónde lo consiguieron, en el interior de algunas piezas de los tractores Lance Bulldog, puntualmente los de las series 707 y 747, los cuales Sí, eran chilenos. O sea, no es que sean marca chilena, sino que estaban funcionando en Chile. en Chile. Sí. Después de esto, estos tractores fueron confiscados y no se supo nada ni de los tractores, ni del oro, ni tampoco de la procedencia del oro. Entonces, la leyenda dice que probablemente la expedición de Edmund Keys y de los otros dos hueones que fueron con los 20 hombres sí volvieron,
y sí encontraron oro. Pero eso no está documentado. Son solamente rumores. Hasta el día de hoy no se sabe dónde está ese oro, ni por qué, ni quién se llevó estos tractores que supuestamente tenían oro adentro. Obviamente un tractor no es un vehículo muy grande, por lo tanto no es como que pudieran llevar grandes cantidades de oro. Por lo que O se sea, asume que... yo estaba viendo, claro, el tractor no es grande, pero estaba viendo su como especificaciones. Era la mezcla entre un Ford T, que era el primer auto del mundo, o sea, como vendido en masa, y una locomotora a vapor que decía que tenía un solo pistón, ¿cachai? Un solo pistón, y esa pura wea sonaba como helicóptero, por mano. Como helicóptero. Weón, en serio. ¿Cómo sabéis que sonaba El, como el, helicóptero? porque vi ¿Se un ve en helicóptero? video y vi un, ¿cómo se llama? Y estoy viendo información. Dice que movía, a ver, ¿dónde salía? Bueno, no me acuerdo, pero salía que tenía un torque que puta, no sé, pues entre la máquina llegaría con suerte a 20 kilómetros por hora, con mucha suerte, más manejaba entre los 15 y 10 kilómetros por hora, pero tenía una facilidad de mover peso. Entonces, si tal vez no era grande, pero podían llevar grandes toneladas de pesos dentro en algún lugar ahí bien escondido y se iba a mover igual y iba a pasar piola. De hecho, es un tractor bastante raro. Lo estoy viendo aquí igual Sí. y como que no tiene pinta de tractor como tradicional. Claro, sí, no son, es distinto. No es tan grande. Sí, como te digo, es la mezcla entre un tren a vapor y un Forte. Sí, de Y si hecho, tú buscas ahí tiene el harto Forte, se sentido si parece te pones a bastante al pensar ahí. Forte. La cosa es que tampoco es un vehículo tan grande. Por lo tanto, se creía que los nazis tenían planes para volver a, con más recursos y todo eso, a buscar la ciudad de los Césares. Cosa que nunca pasó porque después de que se fueron estos tractores, de que fueron confiscados, los nazis perdieron la guerra. Entonces desaparecieron totalmente, el Tercer Reich se acabó. No se supo qué pasó con el oro, ni con los tractores. Y por consiguiente tampoco se supo la verdadera ubicación de la ciudad de los Césares. ¿Qué opinan? Vamos Mm. de arriba a abajo, como siempre. La verdad se me hace súper interesante la historia, weón. Porque más allá de una historia que igual, como decía el Axel, si no me equivoco, es como una historia recurrente de que hay tesoros y que Latinoamérica por lo general es como una zona donde, Hay muchas riquezas. claro, así como que los exploradores, la Amazona y de repente esto. Se me hace curioso, sí, que esta historia tenga que ver tanto con Chile, porque claro, los nazis tuvieron harto que ver con Chile, según historias, según cuestiones, pero a este tipo de escala, así como imaginarme un dorado chileno, fue como súper interesante. Me sentí como cabro chico, de hecho, escuchándolo. Ahora, mira, yo, puta, diciendo así como de repente lo escéptico que soy, sabéis que la verdad es que no niego que esta ciudad realmente pueda existir. No, no me extrañaría, de hecho, no me extrañaría, menos en un territorio chileno. El problema, y puta, más allá de que algo los haya matado, así como dentro de la ciudad o qué sé yo siento que las mismas condiciones lo mataron, porque si bien Chile no es un país así como inhóspito donde, puta, no estás hablando que acá te encontrés como, no sé, por la punta del Everest, weón, y te mata todo. Pero igual es un país donde, puta, si no sabéis cómo acostumbrarte, o si no sabéis de repente así como por dónde ir, igual te encuentras como zonas súper hostiles. ¿Cachai? No es como lo mismo perderte, no sé, pues en Suecia, a perderte en el desierto de Atacama. ¿Cachai? Te recagáis, te recagáis. Así que, puta, volviendo a lo que son los nazis, perdón. Mm. Curioso, curioso. Si yo tuviera que escoger una palabra sería esa, curioso. Dono. Mira, sé que no me llamó tanto la atención como el fan, pero hay algo sí que me quedó como haciendo mucho ruido, y es que creo que en ese mismo capítulo que hablamos también del tema del Departamento 50, ¿te acordás que yo encontré unas fotos de que habían muchos documentos de que habían encontrado plata escondida en varios lugares?
debajo de los pisos de las casas, en Sí, de maquinaria, hecho así como cajas para enterradas. allá iba a ir, pero sí. Que pasa que años después, de que ya haya terminado la Segunda Guerra, en este tiempo del Departamento 50, cuando ya estaban como buscando los últimos nazis en Chile, encontraron oro también en estas casas. Sí, Una de pues. las cosas escondidas que encontraron fue oro. Eso, Igual es raro y así como plata en efectivo, encontrar oro, y eran lingotes, pues ni siquiera eran sí, como monedas de oro o como algo así. joyería, claro. Sí, no, pues eran lingotes de oro que estaban escondidos en los pisos de los nazis que vivían en Chile. Entonces el punto es, ¿por qué lo escondían? ¿Cachai? Porque, o sea, es moneda de cambio, no es tráfico, en la cantidad que lo llevaban, por lo menos yo creo que no. No sé si es que habría en ese tiempo quizá algún impedimento legal como para que lo ingresaran al país. Así como para decir que ellos venían con el lingote de oro porque eso valía más que eso, por ejemplo, un maletín con plata o lo que tuvieran sus ahorros, no sé. Pero como que algo igual me hace creer un poco que puta, el oro en temas de alquimia y cosas así es como muy usado. ¿Cachai? Y no necesariamente solamente en alquimia, y tiene como varios otros usos en cosas como tipos de pseudociencias distintos y todo. Entonces me da como la impresión de que quizás lo ocupaban en algo así. Tarubio, algo que decir. Me- yo lo que encuentro raro, bueno, no es como raro, sino quiero saber más, sí. El tema de cómo llegaron a desaparecer, porque eso es como lo más sospechoso del caso hasta el momento. Que los pudo haber hecho desaparecer a los pibes. Si es que Y desaparecieron. si es que desapareció, sí, po. O, o por último, no sé, tal vez por el otro motivo que igual no hayan vuelto, tal vez quizás algún alto mando de los que quedaban cuando terminaron la guerra le haya negado por decir algún permiso, supongo yo. Igual, lo otro, hablando de eso como de qué habrá pasado después, yo igual tengo la teoría de que como ellos vinieron a Chile en el tiempo en que los nazis perdieron la guerra, quizás no pudieron devolverse. Quizás se quedaron Mm, aquí. Porque aquí en Chile igual hay como gente de plata, por decirlo así, gente de poder con apellidos extranjeros, sobre todo alemanes. Y son varios, po. Entonces, Sobre todo ¿quién? en el sur. Sí, pues entonces, ¿quién no nos dice a nosotros que quizás de esas 10 familias alemanas grandes que hay en Chile, dos pueden ser, no sé, de estos? De hecho, Puerto Varas no era una colonia alemana. Sí, Frutillar. Villa Alemana era una colonia alemana. Según yo, desde Valdivia hacia el sur hay caleta de Creo que tú. asentamientos alemanes, casi todo el noruegos sur es alemán. y varios otros países más, ingleses también. Valdivia y Puerto Vara, si no me equivoco, son los que tenían más cultura alemana, por así Sí, po, decirlo. Que de Como hecho, los que más influencia. donde una llegaron vez que más fue a claro Puerto eso, más Vara, influencia, esa era la palabra. claro, una vez que fue a Puerto Vara, weón, lo que más se vendía era el Kuchen. ¿Cachai? Y yo dije, Sí. weón, yo pensé que el Kuchen era como de adorno, una comida así como que provenía de Alemania. ¿Cachai? Y ahora un viejo, no sé si me lo dijo como para venderme el Kuchen, que yo se lo iba a comprar igual, pero dijo, no, si esto es un póster que viene allá de Alemania. ¿En serio? O sea, el nombre me sonaba como alemán, como Kuchen, pero O sea, no yo, sé. yo sí sabía que el Kuchen era alemán, Sí, pero pues sí. lo que sí iba a decir, que además de Valdivia y Puerto Varas, según los documentos de esto también, se supone que estas personas que empezaron la expedición pasaron por Puerto Montt también y se quedaron harto tiempo ahí, como que buscaron sus recursos ahí y de Puerto Montt partieron a la expedición. Entonces igual eran soldados, pues ¿por qué andamos con weas? Lo mismo que la guerra del Pacífico, todos andan calientes de repente. Se pueden haber dejado descendencia también. Mira, estaba leyendo Puta Harry. como un reportaje de la tercera. Entre el 98 y el 2006 vinieron una pareja de hermanos, o sea, eran hermanos alemanes que venían a comprar estos tractores que estaban aquí en Chile, ¿cachai? Por ejemplo, ahí decía en el reportaje
que los dueños chilenos de los tractores habían comprado esas chatarras, como decían ellos, por 20.000 pesos. 20 Y estos lucas. alemanes le ofrecían desde 500.000 pesos a incluso hasta 3 millones de pesos por comprarle los tractores. Es que se les sale a cuenta, pues quizás sabían que dentro había oro, pues lingote de oro, ¿cuánto Claro, vale? Depende entonces del mucha peso. gente cree que no existe la leyenda, pero hay una leyenda que decía que, o sea, todos saben que como las riquezas que saqueó Alemania durante la guerra como que se perdieron, muchas de esas riquezas. Hay unas teorías que dicen que fueron arrojados a un lago en Austria, y hay otra teoría que dice que muchas de esas riquezas fueron enviadas a Sudamérica por submarinos para financiar la fuga de unos jerarcas, que en este caso serían como los altos mandos de los alemanes, para que no los mataran. Ahí diste justo en el clavo, porque yo iba a decir justamente esa teoría. En Ya, Chile, ahora, en el sur de con Chile, lo que calmado, voy calmado. a... Como un paréntesis, en el sur de Chile se encontraron vestigios de submarinos nazis. Sí, po, Nunca sí, se habló como por radio o algo así, porque el control de radio marítimo es igual que el de los aviones, pues. Tú tenés que Tienen una hablar, caja tenés que negra, avisarte sí. cuando vaya a entrar a alguna zona, por ejemplo, no sé, pues zona marítima chilena, tenés que avisar, oye, ¿sabéis que estamos entrando? Bla, bla, bla. Pero estos buenos no avisaron. Y algo les pasó obviamente en medio. Y supuestamente hay un documento que dice que pasaron por el paso de Drake, que está abajo de Chile, ¿cachai? Entre Chile y la y la Antártica. Antártida. Ahí se supone que vinieron 4 submarinos, de los cuales encontraron 2 hundidos. Y los otros 2 no aparecieron. Y esos 2 dicen que son los que tú estabas hablando. Claro, esa es una de las teorías. E incluso hay otra, como un mito que se dijo, que incluso unos cazatesoros en Polonia lo buscaron, que supuestamente en una montaña había sepultado, había un túnel que estaba sepultado y dentro tenía un tren lleno de oro. En Tren. Polonia buscaron y encontraron el túnel, pero no encontraron el tren, ¿cachai? Entonces se cree que estas piezas de oro de alguna forma se fundieron con el motor de estos tractores y se enviaron a Sudamérica por los por los por los submarinos, ¿cachai? Entonces no es como que tú buscaras un tractor que tuviera un lingote de oro dentro, sino que tenía piezas que estaban reforzadas con oro por dentro o por fuera, como fundidas. Ya. Entonces después, bueno, a una persona ya que sepa de estas de fundición y de herrería, de esas cosas, sabe que Metalurgia. estas cosas se pueden separar, pues. Sí, Las como la fundiciones se minería. pueden separar, claro. Entonces, estos hermanos, como te decía, venían a Chile, pagaban incluso hasta 3 millones de pesos para llevarse estos tractores. Y una de las personas que era un taxista que lo llevó para varios lados decía que ellos siempre iban con un maletín, así como los que tenían los doctores, que se ven en las películas antiguas, y nunca se separaba del maletín, que incluso iba hasta el baño con el maletín, pero nunca se sacaba el maletín, nunca se separaba del maletín, y que incluso llegaron a exportar hasta 40, no, miento, 30 contenedores con tractores desde Valparaíso. Quizás estaban buscando comprar todos los tractores que pertenecieran a la serie 707 y 747 para revisarlos todos, pues, porque Y eso si las mismo, piezas ellos estaban solo fundidas, buscaban un modelo en particular que era el Lance Bulldog 45 y que claro tuvieran ese número de serie 707 y 747. sí, pues Solamente deben eso, no haberlos buscado buscaban todos. ningún otro. Porque si tu motor Incluso sí se estaba dice fundido, que, claro, se decían que tenían un oro específico, no eran así como que cada tractor tuviera, no sé, una cantidad de oro más que el otro, sino que tenían 2 kilos 200 gramos de oro. Cada eso, tractor tenía eso. eso igual está raro, porque entonces no es como que los nazis hayan metido el oro en los tractores como para esconderlo Porque apurado, es sí, como que lo hicieron no. Como que pensándolo. lo hicieron sin querer. Sí, O pues, claro. Sí, pues lo estuvo planeado, ¿cachai? Fue premeditado. sí, Como porque que tienen específicamente esa cantidad de oro, 2 kilos 200 cada uno, cada uno. Y fueron miles de tractores los que se trajeron primero a Argentina
y que después desde Argentina llegaron un par de miles a Chile. Por eso digo, el número, que tengan específicamente esa cantidad, ese peso, no será porque había como algún tipo de legislación o algo que les decía, oye, si voy a entrar, tenéis que entrar, pero con esto, o que quizá eso era como el máximo que les dejaban llevar desde Alemania. No creo que sea tipo de legislación porque todo esto se estaba moviendo de una manera como tránfuga. Más que nada yo Sí, creo pues que por lo eso digo, hicieron quizás porque en era de Alemania la única los números manera que en les la que estaban. podían ocultar el oro sin que se notara que estaba ahí. Sí, sí, Che, obvio, porque pero si ¿por tú, qué no ese sé, por número en ejemplo, específico? recubrís todo el motor de oro, se va a notar, pues, weón. Una persona que sepa de materia, de mineral, te va a decir, oye, esta weá está fundida en oro. En cambio, si metís pequeñas cantidades de oro en ciertos sectores del motor, hasta hacer un peso específico, va a pasar piola, pues, weón, porque nadie te va a rasparte todo el motor, pues una persona normal no va a llegar y te va a rasparte todo el motor hasta encontrar el oro. A menos que se vaya específicamente que esa weá tiene oro. No, nadie, menos en esa época, Claro. pero eso es lo que me llama Sí, la po, atención, porque un peso específico, ¿cachai? Y porque tal vez tampoco estaba sé si eso repartido, se como habría dijo el Marco, explicado, estratégicamente, pues, weón. que Lo un mandaron a gobierno, Tal vez era por... Sudamérica para después recuperarlo, supuestamente es el mito. Porque supuestamente estaban financiando las huidas de los jerarcas, pues, weón. pero por No eso era te algo digo, así será como porque que sí. a lo mejor era que lo cuantificaban así, porque decían, ponte un ejemplo, van 50 alemanes para allá y cada uno lleva estos 200 gramos, van a llegar allá y se hacen 5 lingotes. Con esos 5 lingotes tenéis plata suficiente para devolver a 10 viejos, no sé. Puede ser Será también, eso. pero de que esto estaba bastante Calculado. meticulosamente hecho, lo estaba. No fue Sí. nada así al azar ni porque puta si lo hicieron apurado. Estaba todo meticulosamente hecho, estaba estudiado y los weones lo hicieron así adrede. Igual tenéis que pensar que estos culiados se caracterizaban por eso. Sí, pues. Claro, siempre han sido perfeccionistas los alemanes. Mm, Los Nancy. los Namsi. Los Nancy. Mira esto, escuchen esto igual está bastante interesante. Esto es un testimonio de una persona que tenía un Lance Bulldog 707 y que llegaron nazis a buscarlo en Osorno, aquí en Chile. Dice, eh, se identificó como Thomas Titch, su hermano y otro alemán que venían de Osorno. Dijo Víctor, que es la persona que cuenta la historia, quien los vio llegar a su taller mecánico casi junto con la noche, un día que no recuerda con precisión, a pesar del esfuerzo que hace por acordarse la exhaustiva revisión de su archivador de tarjeta de presentación. Ahí, entre varios papeles, aparece el nombre de Teach y un teléfono de contacto. Me encargaron tractores Lance Bulldog modelo 45, que son más o menos del año 1942 hacia adelante. Tenía un joven que salía a buscarlos por los campos. Incluso una vez fuimos a Valdivia a retirar uno. Yo se los cancelaba y después los vendía a los alemanes, a los que fueron antes. Ellos eran amables y pagaban nomás y se iban. Cuenta escuetamente Víctor, quien llegó a venderles una decena de dichos vehículos que compraban a unos 500.000 pesos y por los cuales los extraños visitantes le dejaron hasta 1.200.000 pesos en compras de tractores de esta serie. Muchos estaban botados como chatarra, pero el valor que ellos le daban dependía del número que traía en el cigüeñal, que es el número de serie que ellos buscaban. Claro. Porque a veces habían máquinas en buen estado andando, pero eso no era lo que les interesaba. En muchas ocasiones se llevaron los más malos, los más destruidos y los más afectados por el paso del tiempo. Reconocieron que no le dieron mayor importancia a la mañosa conducta de sus compradores, que volvieron varias veces a Lanco en busca de su preciada mercancía. Víctor supone Incluso, que tenía por destino a algún coleccionista. Dice, no sospeché ninguna otra cosa hasta que el señor Cuevas me contó la historia del oro nazi. Resulta que este viejo, al menos en Osorno, se encontró con la gente, con los nazis que vinieron a buscar los tractores. Y él, como es un anticuario, los buscó y los encontró. Y este es el que les vendió a los nazis. Según se estima, durante la Segunda Guerra Mundial los nazis se apoderaron de unos 8.000 millones de dólares, gracias a los saqueos de 11 bancos centrales, entre ellos los de Noruega, Bélgica y Luxemburgo. Y parte de este oro habría partido a Berlín y también producto de los robos a los judíos.
parte de lo que queda de este botín estaría supuestamente en Suiza, la otra en Latinoamérica, que es la que estamos hablando ahora, que es la que está perdida. Y en este punto la historia comienza a mezclarse un poco con el mito. Ante la inminente derrota frente a los aliados, los hombres del Tercer Reich habrían ocultado el oro robado en estos tractores. Y esa sería la razón, como decía el Axel, de por qué lo estaban intentando como recomprar. ¿Cachai? Ellos como que dejaron que pasara el tiempo y como escondamos esto aquí, cuando lo necesitemos, lo vamos a buscar otra vez. Y eso fue lo que hicieron. Incluso caché que estaba leyendo también. O sea, sí, en el mismo informe que acabo de leerle, había otra familia que intentó comprar estos tractores, ¿cachai? Eran dos hermanos que venían y compraban los tractores y había una pareja, decía un hombre y una mujer, de nacionalidad austriaca, que ellos venían y querían, les decían, si ellos te ofrecen tal dinero, nosotros te lo duplicamos. O sea, nadie, o sea, por muy coleccionista que seas, nunca vaya a pelear tanto Un tractor viejo que ni un, funciona. un tractor, claro, y que encima habían miles, pues no es como que, no sé, pues no es como un Ferrari único en el mundo, que ya te creo, se lo pelea todo el mundo, porque es único. Pero estos eran miles de tractores que estaban entre Chile y Argentina, pues, ¿cachai? Eran miles. Y que los buenos se pelearan por comprarlo, igual es raro. Igual, hablando desde la mecánica, tal vez ni siquiera escondieron, ahora pensándolo bien, ni siquiera pudieron haber escondido el oro en el motor, weón. Tuvieron que haberlo escondido en otro lado. Pero ojo, que hay casos que se han encontrado oro en motores. Sí, no, pero ¿sabes por qué te digo que no pudieron haber escondido el oro en el motor? Porque el oro se funde muy rápido, pues, weón. Y si estos Y con el tractores calor del funcionaban motor se se fundió, po. con un solo pistón, me imagino las temperaturas culiadas las que tenía que llegar ese motor No es suficiente cuando para tiraba. fundir el oro. No es suficiente. Puta, a ver, depende. Porque si tú forzáis una máquina y la máquina, por ejemplo, estos que estaban destrozados eran tractores muy antiguos y no siempre se les daba la mantención adecuada, más de uno pudo haberse fundido, bueno. No, sí, obvio que no. Y Pero más el de tema esa de vez se pudo haber piteado todo el oro si estaba en el motor, así que yo creo que el oro, más que en el motor, pudo haber estado en la carcasa, en algún lado de la carcasa adentro. De hecho, hay veces que lo ponen por la parte donde están las ruedas, por esa parte hacen como un compartimento. Y no solamente como guardan la los, sino que, claro, como guardan las drogas. Claro, pudo haber sido porque, como te digo, eh, puta, funcionalidad mecánica para motores, el oro no sirve. Porque se funde muy rápido, weón. Demasiado rápido. Porque Que, las temperaturas en un motor son gigantescas, pues, weón. es que quizás ellos mismos contaban con eso, pues quizás por eso estos guanes sabían que tenían que comprar los tractores que estaban malos, po. Porque no iban a estar en funcionamiento como para que se fundiera el oro. Puede ser. Pero, como digo, algo tiene que haber tenido porque no es normal que vengan familias a pelearse tractores que no estaban funcionando en pésimo estado y que encima hubieran miles de ellos aquí. Que pagaran caleta de plata también por eso. Es que Sí, si pues en lo ese pensáis, tiempo, porque era entre el 98 y entre el 90 y el 2006, pero específicamente entre el 98 y el 2006, pues, si bueno. lo pensáis le 3 salía a millones de cuenta, pesos po. era plata, pues, bueno. Porque piensa, entre 500 lucas y 3 millones de pesos, ya ponele máximo 3 millones de pesos, pero ¿cuánto debe valer 2 kilos de oro? Porque el oro se cuantifica por el peso, po. Por libra. Sí, pues. Sí. Bueno, y por el quilotaje también. Po. A ver, déjame Eso, verificar. hablando de libra, eso te iba a preguntar, Axel, paréntesis chico, ¿cuántos gramos dijiste que eran? ¿200 cuánto? 2 kilos, 200 gramos. ¿No habéis dicho algo de que eran 200 gramos y algo? No, ¿Alguna no, parte? 2 kilos y 200 gramos. Mira, 2200. escucha esto. Para mayo del 2019, que fue la última cuantificación del valor por peso del oro, decía que el precio por kilo es de 41.950 dólares por kilo. Eso quiere decir que si eran 2 kilos y un poquito más, deben haber sido algo así como 100.000 dólares. Más o O menos. 90.000 dólares más o menos. Más o menos. Sí.
Igual es plata, pues weón, $90.000 a pesos Caleta, po. chilenos son cerca de 80, 78 millones de pesos, pues weón, a comprarlo a 3 millones de pesos, ganaste prácticamente 70 millones Mira, de pesos. sí, pues $100.000 son 71 millones de pesos. Cacha, 71 millones de pesos le restáis los 3 millones que gastaste más lo que Si vaya a enviar ganáis a más Alemania. del. Ponte que te cueste, no sé, por 30 o millones de pesos, así como llevarte caleta de esos tractores culiados a Alemania. Sigue ganando plata. Cada tractor que llegue a Alemania te va a dar una ganancia de 50 millones de pesos, pues, weón. Sí, pues te sigue saliendo a cuenta. Sí, porque sigue el. Oh, conchetumare, es más que la chucha. Ya Y cabrón, vamos a piensa, buscar tractores, weón. eso es lo otro. Capaz que, ¿te imagináis siguen todavía dando vueltas por ahí? No sé, en algún pueblo chico de allá del sur, un Eran, tractor de eran estos. miles, pues, weón, Sí, eran pues. miles, no creo que hayan comprado todos, pues, No, weón. pues imposible. Imposible. Sí, Tiene que haber algún viejo con uno guardado, te lo he firmado. sí, siempre hay uno. Los típicos viejos Que que no, guardan el sus recuerdo del cosas, po. Y, abuelo. y aparte Sí, po. apuesto que Eso, no tienen tiene que idea haber un que viejo ahí. de dónde. Claro, guardan nomás por guardar porque les gusta o porque tienen O esta por como coleccionar, ¿no? enfermedad. Sí, po. O No, sea, hay algunos que No tienen puede una ser. enfermedad que guardan cosas. como los buscadores de Son tesoros, pues he virgen. visto el history de los buscadores de tesoros que van como Sí, sí, a sí. gente que tiene un montón de basura y ellos ven así como, ya, yo quiero esto, esto y esto me gusta y así van como vendiendo, comprando cosas. Aquí en Chile es igual, hay, sobre todo en el sur, hay mucha gente que acumula cosas viejas. Que, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, mi abuelo tiene un tocadisco del año en la corneta y tiene uno de estos, ¿cómo se llama estos? Carteles como de Coca-Cola viejos, como de 1950 y algo. ¿Cachai? Y él lo pescó porque le gustó nomás, pues, pero para un coleccionista esas cosas valen caleta. Entonces, ¿qué pasa si cualquier día va una persona y le dice, oye, ¿sabéis que te compro el tractor porque lo quiero restaurar o cualquier cosa? Y después se dan cuenta que la weá tenía 2 kilos de oro adentro. En el fondo Sí, tuvieron la cuenta incluso gratis. mucha de la gente que vendió estos tractores después se enteraron del mito, porque todavía no está 100% comprobado. Nadie sabe si de verdad tenían oro y hubo una persona que todavía tenía uno de estos tractores y se negó a venderlo. ¿De aquí de Chile? Y la persona que hizo, sí, de Osorno creo que era el weón. El weón se negó a venderlo, ¿cachai? No quería venderlo. Y el que hizo esta nota para el diario fue y le preguntó por qué, po. Él dijo que él no creía en el mito porque él había desarmado el motor del tractor como 5 veces y nunca encontró oro. Y que tampoco estaba dispuesto a venderlo porque le gustaba, ¿cachai? Era como una pieza de reliquia para él, que no lo pensaba vender. Sí, que igual Pero es dijo que relativo. si tuviera oro ese tractor, dijo que él ya lo hubiera encontrado porque el tractor lo desarmó Es y que lo volvió a armar y esa no es la encontró cuestión, oro. po, que es relativo porque sí puede haberlo desarmado y puede que no haya encontrado oro, pero eso no quiere decir que el No mito sea todos falso, po, eran porque así. no todos los Claro. tractores se supone que tenían Desarmó oro. uno nomás, pues de todos los que Sí, pues hay, de los de todos los miles que que existen. habían, él tenía uno. Ya quizás ese no tenía, pero eso no quiere decir que ya el viejo de al lado que tenía el mismo tampoco va a tener oro. ¿Ya? Claro, incluso yo creo que mucha de la gente que vendió estos tractores no creía este mito como para sentirse bien, weón. O quizás no ¿Por lo qué te sabían, imagináis eran guasos. enterarte que tú vendí una weá que tiene, no sé, pues vendí algo en 5 millones de pesos y en verdad tenía 70 millones de pesos? Sí, pues. ¿Cómo te sentís? Es la media tragedia, pues, weón. Sí. Sí, pues. Tendréis la vida Entonces, solucionada con igualmente, 70 millones de pesos. Al menos sí, para la pues, gente de campo en ese año. te mentalizáis de decir la historia, no, esa weá es falsa. Para no sentirte mal tampoco, porque Sí. imagínate que de verdad hubiera tenido esa cantidad de plata en tus manos y no te diste cuenta. La media vendía. Eh, eh, sí, no, pues, weón, uno se caga la cabeza con eso, pues, weón, sí, es plata, es plata. Y en esa época era más plata todavía de la que es ahora, pues, weón, valía más. Sí, pues. Mira, devolviéndome un poquito de nuevo a la época colonial. Supuestamente la ciudad de los Césares fue apodada así, de los Césares, por unos exploradores británicos que fueron a buscarla supuestamente, que fueron, no sé si los primeros en escuchar el mito o algo así, pero se supone que los Césares fueron sobrevivientes de buques encallados en Magallanes, en la región de Magallanes. O bien que se trata de los antiguos osornenses, los primigenios habitantes de Osorno, o de los habitantes de la desaparecida ciudad de las Infantas. De todas estas explicaciones, la de Osorno lleva las palmas, porque en 1598, mira, casi 200 años antes, 1598,
Los mapuches, encabezados por Pelantaro, lanzaron una campaña en contra de los españoles que se inició con el desastre de Curalaba y que luego implicó la destrucción de las 7 ciudades ubicadas al sur de Concepción, entre ellas Las Infantas, de la cual no quedó ni siquiera un rastro que indicara cuál era su ubicación original, nada, y Osorno, cuyos habitantes resistieron por años las embestidas mapuches. Luego de un ataque en el año 1600, 4 años más tarde, los pocos osornenses que quedaban ahí fueron finalmente rescatados y sacados de ahí. Perdieron de ese modo la corona el control de todo el territorio ubicado entre Concepción y Chiloé. Entonces, dicen también por ahí que una de las ciudades que destruyeron los mapuches sería la ciudad de los Césares. Pero no era lo único. Cuando las tropas llegaron a auxiliar a los últimos osorneses que quedaban ahí, constataron que faltaban cerca de 300 personas, de cuyos paraderos los sobrevivientes dieron explicaciones contradictorias. Primero, dijeron que habían huido junto al capitán español Francisco del Campo y que supuestamente los habían matado los mapuches, que es lo que dijo la mayoría. Otros dijeron que habían logrado escapar hacia el oeste. Durante años, además, se sospechó que no había sido de pasto y hierbas de lo único que se habían alimentado quienes resistían el interior del fuerte. Como fuese esto, muchos creían que los 300 desaparecidos fueron comidos por ellos mismos. Al no poder salir del fuerte por los ataques mapuches, recurrieron al canibalismo. Entonces, más allá de este detalle, la posibilidad de que la famosa ciudad de los Césares fuese reducida por los ataques mapuches hacia los españoles, por algún motivo había quedado como desconectado de la civilización, como que no se supo nada, nadie sobrevivió. Y por ende, pensaban que tenían que ir a rescatarlo, otros decían no, esa ciudad ya no existe, y se transformó en un mito. Como que nadie supo si es que esa ciudad sigue existiendo o no. Luego de eso, en 1777, que es lo que le comenté antes, se llevó a cabo la expedición de Pinner. Como se detalla en el informe del sumario del fiscal, uno de los elementos centrales en su investigación que consistió en reunir documentación e interrogar a decenas de personas fueron los testimonios del capitán de Valdivia, Ignacio Pinner, que es por el nombre de la expedición. Un detallado recuento de lo que este hizo se encuentra en un largo papel publicado en la revista de Historia de la Universidad Católica en 1971. Allí se relata que el 18 de septiembre de 1777, mira la fecha, calzó justo, ni siquiera se había independizado Chile, igual fue el 18. El 18 de septiembre de 1777, Pinner sorprendió con una expedición de gran tamaño, con 100 soldados, que igual era caleta en ese tiempo, porque como era un país que lo están recién poblándolo, y estaba destinado a buscar la mítica ciudad. Bien abastecido y todo eso, salió, supuestamente, y múltiples testimonios, ellos escucharon múltiples testimonios de caciques, y partió con su gente desde Valdivia y remontaron al pie del río Calle hasta llegar a un sector llamado Quinchilco, a 2 leguas del río Bueno. La legua española media aproximadamente son 5.500 metros, por lo cual, de ser exacto el relato, habría llegado a unos 10 kilómetros de la actual comuna de Río Bueno, ubicada hoy a 30 kilómetros al norte de Osorno. Allí levantaron el fuerte de la Purísima Concepción, su futura base de operaciones, y el 13 de noviembre una veintena de hombres salió con destino a la laguna Puyeque o Poyegua, que se puede decir de ambas maneras, siguiendo el curso del río Pilmaiquén y acompañados por el cacique Yurín y su hijo. Viste que además los acompañaron los caciques, pues no es como que los escucharon algo y fueron, ¿no? Porque igual es raro que vayan así como, bueno, dicen por ahí que hay una ciudad de oro, vamos a buscarla al tiro. Tienen que haber tenido algún tipo de, no sé, de pista o algo así, pues. Alguien que supuestamente la haya visto. Sí, la mayoría de los testimonios de los mapuches decían básicamente que la ciudad de los Césares se encontraba en una isla de la laguna de Puyeque y que incluso había una segunda ciudad en la orilla de la misma laguna. Luego de construir 2 balsas, 16 expedicionarios atravesaron el lago entre el 22 y el 24 de noviembre, pero Yurín, que era el cacique,
les dijo que en realidad la ciudad estaba más al sur, en la laguna Yanquihue, que pese a la fonética es el lago Rupanco. Actualmente es el lago Rupanco. Cuando caminaban hacia allá, Yurín desertó, pero los españoles siguieron su camino. Eso igual es sospechoso, porque si el cacique dijo como, ¿sabéis qué? Yo hasta aquí nomás llego, algo raro tiene que haber había ahí, po. Algo tiene que saber, tiene que haber sabido ese hombre. El 5 de diciembre alcanzaron Rupanco y entre otras cosas vieron el volcán Casablanca. Desde hoy se encuentra al centro de Sky Antillanca, no sé qué es eso, casi en la frontera con Argentina. Tiene que ser algún volcán. Mientras oteaban el horizonte, escucharon lo que creyeron eran disparos, provenientes del otro lado del volcán. Ellos creyeron que era la gente de Osorno, porque pudieron ser o explosiones volcánicas o enfrentamientos con los mapuches que decían antes. Decidieron retornar a la base que habían dejado en Puyehue. Desde allí, el 17 de diciembre, volvieron a Rupanco y se dividieron en dos grupos, que era lo que les decía antes. Uno de ellos fue a revisar el paso cordillerano, y con muchas dificultades por el terreno aseguran haber visto dos fuertes estilo español junto a un estero, y estaban abandonados. Eso es lo otro, que esos dos fuertes podrían haber sido las ciudades que los mapuches destruyeron y que ahora se perdieron. Y el otro grupo dicen que se fue al sur y parece haber alcanzado las orillas del lago Rupanco, asegurando que habían visto una isla. Todos regresaron el 1 de enero de 1778 a Río Bueno, ansiosos por emprender una nueva expedición, la que nunca se realizó. No obstante, eran tantos los testimonios provenientes de este viaje, porque eran más de 100 personas, todos vieron alguna cosa rara por ahí. Eran tantos los testimonios, y junto con otros más antiguos de los caciques y todo eso, también habían otros que eran de los jesuitas, que ya se sabe que los jesuitas siempre andan metidos en weas. Supuestamente los jesuitas también fueron a buscar la ciudad de los Césares y llegaron hasta el sur del Biobío en la época en que los mapuches estaban atacando. Por esto, la administración del Reino de Chile se inquietó y así ordenó la indagatoria, así como oficial, de la ciudad de los Césares. En ella se le tomaron declaraciones a Pinwer, que fue el que dirigió la expedición antes, quien aseguró que la misteriosa ciudad era habitada por los antiguos habitantes de Osorno, que se retiraron después de un largo sitio. Según él, 5 a 6 leguas hacia el este, y agregó más datos. Tienen dos poblaciones, la principal en una isla en donde ya no cabían. Agregó que la ciudad principal es en medio de una laguna y solo tiene entrada en la tierra por un chapad o pantano que tiene un puente levadizo. Aseguró también que poseían artillerías, lanzas y espadas, que vestían camisas y que ocupaban casas de teja y paja. Incluso Pinwer agregó detalles muy específicos, como que mantenían buenas relaciones con algunos indios, que le decían indios a los mapuches, porque está entre comillas. Claro. A los cuales cambiaban ají que cultivaban ellos mismos, la gente de la ciudad de los Césares, por sal que los mapuches extraían en Valdivia. Asimismo, hablaban un español muy extraño. Era como una mezcla entre el español castellano y él lo denomina como indiano, que debe haber sido mapudungún o algo así. Además de esto, Alguna lengua materna. es como una mezcla, sí. Además de esto, juraba que no se trataba de los verdaderos Césares, porque lo que te decía antes, que los Césares supuestamente eran un naufragio inglés y todo eso. Argumentaba que estos se ubicaban cerca del estrecho de Magallanes. Otros 7 testigos interrogados por el fiscal, entre ellos el sacerdote Buenaventura Zárate de Mancera, que era un jesuita, contó la historia del indio convertido en Nicolás Confianza, que en su lecho de muerte confidenció que al otro lado del río Bueno había una ciudad fortificada de españoles, procedidos de los Osornos junto a la cordillera. El cacique Santiago Pagniqué, por su parte, aseveró que los Césares vivían en la laguna de Puyeque, al lado del estero de Yanqueco, y que incluso tenían una iglesia en donde adoraban a un dios. Aparte de esto, sí. Aparte de esto, otro cacique, que se llamaba Artillanca, aseguró que los Césares eran muchísimos, e incluso tenían un rey, especificando que habían decidido quedarse en su ciudad porque no querían seguir como
el reino de España. Además de eso, otro cacique que se llamaba Yancashipún, nombre culiao, habló por su lado. Ahí viene la weá, po. Este cacique habló por su lado y dijo que en esa ciudad había mucha gente blanca. Eso es lo otro que llama la atención porque los mapuches son morenos. Todos morenos, sí. Ahí decía que había mucha gente blanca y que tenían armas de fuego, lo que fomentaba la sospecha de que eran ingleses. Mientras que la India María, natural de Nahuelapi, es decir, el lago a cuyas orillas se ubica hoy la ciudad argentina de Bariloche, relató que cuando niña y estando muy enferma, su madre la llevó a una isla donde había un cura, que rápidamente trató para bautizarla, y una señora de mucha edad que inmediato a la isla hay una población situada de otra banda de la laguna de Puyehue, en la cual dijo que vivían algunos mapuches y muchos otros españoles. La mujer contó también que a distancia de un día caminando hay otra población cuyos dueños tienen muchas armas de fuego y hablan distinto de los primeros. Eso quiere decir que no hablaban una mezcla entre español y mapudungun, hablaban otro idioma. Ante este cúmulo de evidencias, el fiscal concluía que parece que no debe ya dudarse de la existencia de aquellos lugares, bien sea de españoles o de ingleses o de quien sea. Hay muchos testimonios de que supuestamente están ahí, pero varían un poco entre ellos. Entonces ahí se refuerza la teoría de que la ciudad de los Césares no es una, son varias. Y por último, también figura en el informe el atestado del militar Francisco de Agurto, que había tomado parte de la expedición de Pinuer. Era uno de los terratenientes, ¿sí? Como de los cargos altos, quien declaró que estos césares eran llamados morowincas y que los de la segunda población son ingleses y que son muy guapos, que están muy lejos y muy fortificados. La cuestión que le quedaba por descubrir el fiscal era el origen de los morowincas, o los césares, o lo que fuera como se denominaban estas personas que vivían ahí. La principal hipótesis era que eran ingleses. Las pruebas, por cierto, eran más o menos no. Por aquellos años, las dos potencias estaban enfrentadas, y claro, todo servía, pero era muy poco. En realidad se reducía como a los testimonios más que nada. La primera prueba, como más tangible, fue en 1750. Un sacerdote que a la altura del paralelo 50 vieron desde un barco una pareja que pensaron eran europeos, en tierra supuestamente deshabitada, a las alturas de Aysén. Y la segunda había sido en fecha posterior a ello, pero no determinada. El encuentro de un buque español con un barco inglés de 2 palos. Eso no sé a qué se refiere con 2 palos. Cerca de Concepción. 2 más, creo. Cerca de Concepción, cuyos tripulantes dijeron que estaban cazando ballenas. E incluso regalaron un barril de aceite de cetáceo a los españoles. Y la otra posible prueba, pero que el mismo fiscal desechó, era el dato aportado por Miguel de Orejuela, que estuvo organizado por 2 años una nueva expedición a buscar la ciudad de los Césares, que es la que nunca se concretó. Quien dijo que a orillas del río Leufú o Levú había una población de ingleses, cuando en realidad era una avanzada española. Finalmente la investigación del fiscal se cerró el 31 de julio de 1782 sin resultados concretos, pero recomendando una nueva excursión a la zona, que nunca se hizo. Y además el repoblamiento de Osorno, que eso sí se hizo. El fuerte que construyeron a orillas del río Bueno, en tanto se mantuvo algunos años hasta que fue destruido. Pero a partir de sus ruinas se levantó el fuerte San José de Alcudia, que dio nacimiento a la actual comuna de Río Bueno. Después de esto, que fue la investigación oficial que hizo el Reino de Chile de la ciudad de los Césares, no se supo oficialmente nada más. Después de esto, casi 100 años después, pasó lo de los nazis. Y casi 20 años después de eso, pasó lo de los tractores. Y ahí quedó. Después de esto, no se supo más. Todo el tema de los tractores quedó finalmente cerrado en el 2008-2009, ¿cierto? Como cuando abrieron el caso... ¿cómo se llama la marca? El caso Lance. El de Lance Proyecto. Bulldog, sí. Qué extraño que de ahí hasta ahora no se haya sabido más. Igual no han pasado 10 años, por lo menos. Es que igual tal vez se volvió tanto el revuelo que decidieron parar un tiempo
para perder como el rastro de estas personas que tal vez estaban como pisándole o buscándole las pisadas, las huellas para ver qué tramaban o por qué hacían ciertas cosas. Y de ahí que como cuando ya dejaron de investigar, pegan un par de años y tal vez vuelven, están siguiendo, lo siguen haciendo, pero piola, ¿cachai? O sea, O sea, para no no, crear quizás revuelo. siguen O tal vez haciéndolo, pero perdieron no han habido el hallazgos, interés, me po. refiero, no hay reportes nuevos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa te rollo? Que tal vez también perdieron el interés ya. Puede ser, Sí, es bueno, que es Quizá. posible, porque si es que, o sea, ahora actualmente los gobiernos piensan como, o sea, no se basan en una leyenda o en un mito para invertir tanta plata, ¿cachai? No van a estar dispuestos a gastar tantos Ujú. recursos por algo que no puede como existir como puede que no. ¿Qué decir? ¿Algo más que agregar antes de continuar? Yo que No, continuamos, estamos ya se profundizó harto en el tema, la verdad. Sí, ujú. por mi parte, la verdad es que no tengo nada más que decir sobre el oro nazi y sobre la ciudad de los Césares. Es un tema bastante interesante. A mí me interesó caleta, por eso mismo. De hecho, yo hice la investigación y son 4 casos diferentes y separados por casi 30, bueno, entre 30 y 100 años cada uno. Pero yo se los junté aquí como en lo que le leí recién. Se los junté completo y los relacioné porque todos tenían que ver, de hecho, con la ciudad de los Césares. Pero son 4 casos, que sería la de la ciudad de los Césares, obviamente, la primera. La del oro nazi y los tractores, que es la última. La expedición de la Nenerva en Chile en 1938, que son de los hombres que desaparecieron. Y la expedición de Pinwer, que es la que hizo Chile oficialmente, pero que después de eso se cerró. Serían las 4 como interacciones que hubieron en Chile con la ciudad de los Césares. Actualmente no, ya como que el tema quedó ahí, como dice el Taruque, quizás perdieron el interés o algo, pero la leyenda todavía está. Y fuera de la ciudad de los Césares, que es como la más buscada, se supone que los mapuches destruyeron otras 4. Y esas 4 tampoco se sabe nada, ni siquiera se sabe en dónde estaban ubicadas en el mapa, porque en esos tiempos no existían así como, no sé, pues vista satelital para dibujar bien los mapas, pues se Era, hacían al ojo. era Con base cartografía, a mano. cartografía, Sí, pues. claro. Entonces, no es como que, por ejemplo, ahora que nosotros vemos como los paralelos y los meridianos para ver específicamente en dónde estaba una ciudad o algo así, po. Entonces no se sabe dónde están, po. Por último, deben haber Ah, vestigios de la ciudad porque se sabe si que fueron antes destruidas. era todo basado en referencias más que nada. Claro. Si yo, puta, yo creo que existe, pero así como pasó con el Dorado, de una u otra forma se perdió nomás, po, ¿cachai? O se escondió, los mismos Césares en este caso, se escondieron o como que limitaron el acceso a la gente o simplemente se destruyó, como se dice. Muchas veces cuando una sociedad está como en peligro y saben que ellos tienen cosas que los demás pueden usar de alguna forma que ellos no encuentren buena, por así decirlo, buscan su destrucción, pues se destruyen y ellos no lo encuentran así como, no sé, pues nosotros podríamos verlo como suicidio, por así decirlo, pero para ellos no, porque es proteger lo que tal vez por ancestros le dejaron. Entonces solamente se decidieron destruir o todavía está por ahí desaparecido, pero tienen como bastante bastante vigilada la zona, así como con perímetro o bien escondida en algún sector. Porque acá Cabe recalcar, en Sudamérica, puta, que hay cuevas, pues, weón. Hay caleta de cuevas. cabe Entonces, recalcar y igual así puede como estar para, escondido por pasajes y cosas así. claro, como para la gente que esté escuchando, que uno puede pensar que encontrar así como una ciudad perdida es súper fácil hoy en día porque hay aviones y todo eso. Pero ojo, que muchas de estas ciudades no eran como las de ahora, que son edificios, cosas así, que casi No. como en un lugar medianamente económico. Muchas ciudades antiguamente estaban incluso hasta rodeadas de árboles, que tú por más que pases con un avión por encima, tienes que tener Pasa como una súper Se va a ver. vista, desapercibido, sí. claro, Pero tienes como, que tener la, como una vista ya como las muy... pirámides de México, po, que hasta el día de hoy, año 2020, siguen encontrando algunas que ni siquiera sabían su existencia y es por lo mismo. Exacto. Así que no es como llegar y decir, puta, mande un avión y encuentres las ciudades. No, porque también como dice el Axel,
hay cuevas, hay lugares, ¿cachai? Que uno puede llegar y esconder una ciudad tranquilamente y de aquí a quizás Sí, pues no, cuando... incluso por muy avanzados que estemos, la señal de, por ejemplo, internet y ese tipo de cosas no llega a todos los puntos, pues, weón. Sí, pues. Todos saben que hay cosas por la naturaleza que interfieren y puta, cagaste, ¿no? Por ejemplo, el caso más claro está el Triángulo de las Bermudas, pues, weón. Mm. Todo lo que está en esa zona se interfiere y todo, y nadie sabe por qué, pues, weón. Y no es algo que alguien haya puesto así como, no sé, pues, una antena que interfiera con todas las cosas, sino que es algo totalmente natural y nadie sabe cómo revertirlo, pues, y hasta que no se sepa eso, es muy, es muy factible de que todas estas zonas tengan el mismo tipo de tecnología o el mismo fenómeno, que por eso no lo encontramos, pues. Si Según, no, si no según, veamos lo de los mayas, pues los mayas nunca se encontraron. Con sí, suerte se han encontrado un par de cosas de ellos, pero fuera de eso están desaparecidos, pues, ¿qué pasó? eso te iba a Sí, decir, entonces, que o según como los la datos, Atlántida también supuestamente. según los datos, las ciudades de los Césares estaban en islas, se supone. Sí, Pero yo no encuentro tan descabellada, por decirlo así, la idea de que estuvieran ocultas, por ejemplo, dentro de esas mismas islas, o en alguna cueva dentro de esas islas, o en un bosque, o ocultas en general. Porque, sobre todo en Latinoamérica, como que los pueblos precolombinos latinoamericanos, como que siempre tenían la costumbre de hacer ciudades bien raras, como por ejemplo Tenochtitlán, que esa weá era una ciudad flotante. flotante, claro. Entonces, si hicieron una ciudad flotante, ¿por qué no podrían hacer una ciudad dentro de una cueva? O no sé, ocultar una isla o cualquier cosa así. Yo lo Más que una cueva, encuentro. una grieta. Sí, yo lo encuentro bien factible. Y bien posible. No sé, como que podría pasar. Igual lo otro que al menos a mí me intriga harto, es como el origen de las personas que vivían en la ciudad de los Césares. Porque según los datos Yo decían estaba leyendo que y decía que el origen de las personas de los César eran exiliados de, ¿cachai? pero a eso Entonces voy, era que como independiente de mucha dónde gente, era vengan, como algo multicultural. independiente de dónde vengan, al decir el origen, me refiero como de dónde salió como la ciudad, ¿cachai? ¿Quién dijo como ya, vamos a agarrar todos los exiliados y vamos a hacer una ciudad? Porque ellos tenían un idioma propio, que era una mezcla entre el español y el mapudungún. Y además, el jesuita este dijo que él vio una iglesia y que adoraban a un dios. No especifica si es que era el mismo dios como que el tradicional o habrán sido otro tipo de religión, pero era un dios, ¿cachai? No eran como por ejemplo los mapuches o los mayas que creían en varios dioses, era un dios. Entonces igual es como raro, como que... Sí, la verdad es que da harto que pensar, la verdad, Juan. Porque como decís, puede haber sido, ponte, yo leí que eran desterrados o exiliados de indígenas, pero nada te dice que tal vez hayan recibido exiliados de, no sé, por Inglaterra, España o de cualquier población, la verdad. Mientras si hay un exiliado y no tuviera hogar, tal vez te recibían, pues bueno, Es que esa es la cuestión, pues en te daban esos la oportunidad años de vivir ahí. los ingleses y los españoles estaban en guerra, po, y Latinoamérica era el campo de batalla. Entonces pasa siempre que en las guerras los enfrentamientos armados están como los desertores, como que ¿sabes qué? ¿Por qué peleamos por este país publicado? Mejor desertemos y no hagamos más guerra. Y quizás ahí mismo estaban, pues desertores españoles, ingleses y mapuches por igual, ¿cachai? Todos los que no querían pelear Quizás se fueron por por eso eso. hablaban un tipo de dialecto distinto, porque el tipo este del que daba el testimonio decía que era un español raro. No decía hablaban otra lengua, decía que era parecido al español, ¿sí? Entonces quizá era Sí, como una un tipo mezcla de español mezcla, con el inglés y claro, el idioma nativo, quizá, claro, sí, puede o ser. alguno de aborígenes, ¿cachai? Quizá era eso, era como una mezcla de idiomas que se había quedado por gente que había quedado de lado prácticamente ahí, en el conflicto. Mira, continuando un poco con los nazis, eh, el Axel ya se adelantó un poco, pero yo les había traído un Pulento, tema eh, como sorpresa, entre comillas, de los nazis, que de hecho lleno, jaja. ya se los había comentado a ustedes fuera del podcast porque lo encontré la raja cuando lo descubrí por primera vez y quedé para la cagada. Los voy a hacer lo mismo. Esto no tiene A ver, nada, las nada que ver. campanas. Cállate, pues mierda.
Esto no tiene nada que ver con el oro nazi. Manera de cagar. Vos sois el que Pero- sopla las velas del cumpleaños ajeno, ¿no? Eh, Y ese weón que le pega el tortazo al culiao. Vos sois el que le pega la piñata en cumpleaños ajeno, el que da los regalos que no son de él. vos sois el que rompe el ventanal Sí. con la cara. ¡Ah, cha! Yo soy el que va a un carrete y se roba la Play 5. Y que no pone ni uno y se toma todo. Termina curado. Vos sois el que nadie invitó, llega al carrete y se roba la bebida después. ¡Cha! Ah, ni que fuera ese culiao indeseable que todos sabemos quién es, po. Ya basta, basta. Ya, mira. Este tema no tiene nada que ver con el oro nazi, pero sí tiene que ver con la Nenerve y con la SS, que hacían experimentos un poco extraños y pseudocientíficos. Bueno, con el Axel ya se adelantó, como dije antes, sobre la campana. La campana de Wolfenbach se llama. Básicamente, en el año 2018, ¿ustedes ubican estos peces que aparecen en Buscando a Nemo? Que tienen como una lucecita arriba. Avisales. Sí. Las pirañas. O sea, no son pirañas. No son como pirañas, tienen otro nombre. Son peces avisales, se llama rapé. Pirañas. Se le conoce como AF67, como la especie. Resulta... Culiao, como nombre de avión, la wea. La cago. Ah, pero acá estamos hablando ya de una... De nazi, más que nada, de nazi, teorías nazi. Sí, mira, espera. Déjame terminar completo el tema y ahí lo opináis va a quedar para cagar. ¿Verdad que va a quedar dado vuelta? Sí, hermano, escucha. El pez AF67 formaba parte del proyecto Halid de la Universidad de Plainville. En este proyecto seleccionaron 77 peces avisales de diferentes especies, pero obviamente que fueran avisales, y los equiparon con una microcámara y un dispositivo rastreador, que es lo que siempre hacen los biólogos marinos, para de esta manera explorar a través de ellos las profundidades marinas, avisales obviamente, porque todavía no hemos podido llegar a esos lugares por la presión y todo eso. Una vez instaladas las microcámaras y las balizas del seguimiento, el AF-67 fue liberado en el Océano Índico, con la esperanza de que decidiese sumergirse en la fosa abisal de Lamurrino. Se trata de una fosa con una profundidad de unos 10.500 metros. El AF-67 fusió hasta el fondo como se esperaba que pasara. Este pez fue uno de los elegidos para el proyecto porque cuenta con su propia fuente de iluminación, que es como esa cosita que tiene como en la frente. Eso es importante para obtener imágenes a 10.500 metros de profundidad, donde la única luz solar que brilla lo hace por su ausencia, donde las cosas no emiten calor ni nada así. De hecho, la mayoría de los animales en los lugares abisales brillan en la oscuridad, porque ellos producen su propia luz. Una vez recuperado, el pez traía en la cámara decenas de imágenes interesantes, pero no tan relevantes como para lo del tema de la campana. En su mayoría eran videos de otras criaturas abisales que ya habían sido catalogadas, ya las conocían. Entre toda esta información irrelevante, el AF-67 hizo un descubrimiento inesperado con un video. En un primer momento lo confundieron con el cadáver de un cachalote, pero tras analizar algunos de los frames con detenimiento se dieron cuenta de que era un artefacto de fabricación humana. Era un submarino hundido. Las hipótesis confirmaron que era nazi al ver un frame que tenía una esvástica en el fuselaje del submarino que encontró este pez. Brígido. Y un número de serie, que era el MG138969. Esta como matrícula o número de serie, como patente, permitió identificar el submarino nazi. Era el U-515. Un submarino nazi que produjo muchos quebraderos de cabeza al servicio de inteligencia estadounidense y dio mucho de qué hablar en el mundo como de las conspiraciones en los años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque este submarino desapareció cuando transportaba en su interior la campana de Wolfenbach, un artilugio desarrollado por científicos nazis a finales de la Segunda Guerra Mundial y supuestamente estaba diseñado para viajar en el tiempo. Las mentes más como
como más... ¿Cómo se llaman estos weones que más conspiracionistas? Plantearon que el propio Hitler iba a bordo del U-515 y escapó hacia otra época, activando la campana del submarino en un momento de emergencia. Los escépticos daban por hecho que los nazis nunca consiguieron hacer funcionar la campana. Los más osados fantaseaban con la posibilidad de que la desaparición del U-515 se demostrara justo lo contrario. El submarino se fumó sin dejar rastro porque viajó en el tiempo específicamente. Por eso es que en ese tiempo nunca se encontró y ahora, bueno, en el año 2018 sí se encontró. Como podrán imaginar, el hallazgo de este submarino por parte del AF-67 significó un jarro de agua fría para quienes apostaban por la teoría del viaje en el tiempo. Sin embargo, cuando recuperaron al pez AF-67, recompensaron sus servicios disecándolo para practicarle una autopsia y hallaron en su estómago células y síntomas de que había estado expuesto a isótopos radioactivos. La misma clase de radiación que según físicos de la Universidad de Plainville podría liberar siempre que, en teoría, un dispositivo destinado a alterar los parámetros espacio-tiempo daría. ¿Sí? Si realmente hubiera una máquina del tiempo, liberaría un tipo de radiación. Y esa misma radiación, teóricamente, es la que estaba en el pez. Disponiendo de estos datos, se barajó una hipótesis bastante sugerente. Si los tripulantes del submarino, una vez encallados en el fondo de la fosa abisal, en un intento desesperado de escapar, decidieron quizás activar la campana, en esa hipótesis, ¿la campana realmente habría viajado en el tiempo? Para corroborar o desmentir esta locura, los investigadores de Plainville estudiaron a fondo los escritos de uno de los científicos más crípticos y portentosos que ha dado nuestro siglo, del que ya hablamos, creo, en otro podcast. Resulta que este weón, que es Tesla por si acaso, era uno de los como de los científicos más conocidos. ¿Con? Tesla. Nicolás. Él trabajó diseñando tecnología avanzada en sus tiempos y uno de sus discípulos, que se llamaba Ilya Mladenek, trabajó diseñando tecnología avanzada para los nazis. Que él era un discípulo de Tesla. Él estuvo trabajando con los nazis hasta que el gobierno de Estados Unidos lo rescató en el contexto de la operación Paperclip para beneficiarse de sus conocimientos. Es exactamente lo mismo que hicieron con Einstein, porque recuerde que Einstein era austriaco y lo sacaron de Alemania. Este weón, el Mladenek, fue uno de los supuestos artífices de la campana de Bollenbach. Él trabajó directamente en este proyecto. Y según sus cuadernos de investigación, el artefacto sí era capaz de desplazarse a través de la cuarta dimensión, permitiendo viajes a través del tiempo a cualquier objeto en un radio de 8 metros desde su epicentro. Pero según los mismos apuntes, esta tecnología tenía unos límites. La campana solo era capaz de viajar al pasado, no podía viajar al futuro. También figuraba en los apuntes el año exacto al que Hitler pretendía retroceder con la campana, y ese era el 12.103 a.C. Esto en un principio hizo que los investigadores de Plainville descartasen la idea de que el U-515 hubiese viajado en el tiempo, porque en ese caso el submarino, al hundirse en la fosa abisal, además de transportar la campana, se habría posado encima de ella. No entendió mucho eso, ¿por qué? La campana habría permanecido desde hace milenios esperándose a sí misma en el fondo del mar. Sería como una paradoja, ¿cachai? Como que habría viajado en el pasado para que la crearan en el futuro. Las imágenes del pez no mostraron ningún objeto como fuera de lo común dentro del submarino. No, la campana no estaba adentro del submarino. El caso quedó hasta ahí, hasta que a fines del 2018, varios meses después, Margaret Kanker, que es una astrofísica de la Universidad de Plainville, se dio cuenta de que estaban cometiendo un error. Resulta que nadie pensó en la rotación de la Tierra.
porque la campana, según los documentos, viajaba en el tiempo, pero no en el espacio. Entonces, mientras se desplaza a través de los años y los siglos, el planeta sigue girando en su propio eje y además alrededor del Sol. En la latitud correspondiente a la fosa Lanu-Rhino, que es donde se encontró el submarino, a más de 100 kilómetros por hora, habría obviamente avanzado demasiado porque viajaba solo en el tiempo, no en el espacio. Dicha velocidad ha aumentado en los últimos siglos debido a la superpoblación. Hemos aumentado la masa del planeta de manera significativa y ello implica que ya no giramos tan lentamente como el planeta giraba antes. Y por si fuera poco, la angulación del eje de rotación de la Tierra también cambió. En otras palabras, un objeto que retrocediese al año 12.103 a.C., que era lo que quería hacer Hitler, no aparecería en el mismo punto geográfico en el que inició su viaje si teóricamente sí hubiera viajado en el tiempo. Kanker hizo los cálculos teniendo en cuenta los cambios en el eje y velocidad de rotación a lo largo de los últimos 14.000 años, y llegó a la conclusión de que la campana, de haber retrocedido hacia la fecha para la que estaba programada, habría aparecido justamente en el Tíbet. No habría aparecido en el mismo lugar. El Tíbet es una zona inhóspita del Himalaya, a casi 5.000 metros de altura, dentro de lo que hoy está deshabitado en realidad. La Universidad de Plainville envió una expedición a la zona del Tíbet. Obviamente no encontraron la campana ahí, pero sí hallaron restos metálicos y que pudieron pertenecer a ella. Y aún más importante, estos restos metálicos y de tuercas y de fuselaje tenían el mismo isótopo radioactivo que tenía el AF-67 cuando estaba en el mar. Entonces, ¿la campana llegó a su destino? Quizás sí, quizás no. O sea, cumplió su propósito, pero no al 100%. Esto explicaría las referencias de las sagradas escrituras sánscritas a unos artilugios de los que los Vimana, que son uno de los pueblos del Tíbet, tienen. Las menciones de los Vimana en la mitología hindú desconciertan a los científicos al día de hoy. En otros textos religiosos se mencionan carros de fuego, criaturas voladoras, etc. Pero el caso de los Vimanas es distinto, porque los antiguos libros describían máquinas voladoras con forma de campana. En su día hablaron de la expedición nazi comandada por Ernst Schaffer, que en el tiempo de los nazis viajó al Tíbet en busca de los orígenes de la raza aria y acabó encontrando los restos de un Vimana, que sería la campana, o la tecnología que hizo posible que ellos más adelante inventaran la campana. Se rumorea que gracias a dichos hallazgos los científicos del Tercer Reich pudieron construir la campana y otros prototipos bélicos que se parecían sospechosamente a platillos voladores o a formas de campana con símbolos de esvástica y cosas así. Entonces, aquí surge una pregunta. Aquí, bueno, todos deben saber ya que en el Tíbet la gente tibetana en sus dioses tenía una esvástica, que de hecho significaba paz y hartas cosas como diferentes a lo que se relaciona ahora a la esvástica nazi. Todo lo contrario, claro. De hecho, por eso está invertida. Sí, y que ahora está como muy mal visto, siendo que la gente realmente no sabe el significado. Claro, Entonces, significado oriental de la esvástica. la pregunta es si es que se remontan los orígenes de la raza aria, que de los nazis, que realmente viajó en el tiempo hacia el Tíbet, hacia atrás, 14.000 años atrás. Y de esta manera, los mismos nazis le habrían enseñado la campana a los tibetanos y además la esvástica. Por lo tanto, como eran más avanzados, los tibetanos habrían adoptado la esvástica para que 14.000 años después, los mismos nazis la tomaran como su símbolo. Esa sería una paradoja bastante ágil. En Es que ese ese caso, drama, pues, son muchas paradojas porque en ese caso, si lo hablamos desde calma. En ese caso, quienes se hacían llamar arios habrían recurrido a sabidurías del pasado para viajar al mismo pasado,
sembrar el mito de la raza aria y dejar ahí las instrucciones que le ayudarían en el futuro a construir la herramienta necesaria para volver al pasado. ¿Cachai? Entonces quedan dos interrogantes. ¿Hitler habría hundido a propósito el submarino para hacer esto? Y aparte de eso, ¿qué pasó con todo lo que había supuestamente dentro del submarino? Que es lo que encontraban en el Tíbet, los restos que tenían los isótopos. ¿Qué ha estado haciendo Estados Unidos con toda esa tecnología desde que se apropió de ella a finales de la Segunda Guerra? Y finalmente, como para cerrar un poco esta historia, la cuestión diría que los nazis viajaron al pasado para 14.000 años más adelante crear el movimiento nazi y de nuevo volver al pasado para hacerlo de nuevo. En ¿Qué el opinan? fondo ellos se están enseñando a ellos mismos. Algo así. Sí, claro. De nuevo, desde arriba hacia abajo. ¿Qué opinan? Mira, esta parte de los viajes en el tiempo es largo. Sí. De hecho, da mucho Mira. para qué hablar. Pues. Sí. Yo el asunto de la campana sí lo había escuchado, de hecho me picaban como las manos para interrumpirte, decirte esa weá. El problema era que no estaba así como enfocada en la geografía, pero fue como lo dijiste, ya, está bien. Me sentí niño chico. Ya, el punto con los viajes en el tiempo, ya que hay una teoría súper importante de todo esto, porque mucha gente cree que uno... Bueno, en primera instancia hay que hablar de qué entendemos nosotros por tiempo. Mucha gente lo ve como una línea. Claro. ¿Cachai? Pero el tiempo no es un concepto, ¿cachai? Es un concepto que de por sí podría o no podría existir. Recordemos que esto es tiempo y espacio. ¿Ya? Antes Pero, dijo que el tiempo era relativo. claro. Y de ¿Cachai? hecho tiene razón. Ahora, el asunto del tiempo es que existe algo, y no estoy hablando así como de universos paralelos, sino que estoy hablando de líneas de tiempo, ¿cachai? Que es un concepto súper distinto. ¿Por qué hablamos de esto? Porque digamos que, y acá se rompe todo, pero rompí de una manera gigante lo que es la paradoja del abuelo. Ya que esta cuestión que te voy a decir te dice que tú, en efecto, sí puedes matar a tu abuelo y seguir vivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se supone que hay una explicación que cuando tú viajas en el tiempo, tú estás viajando a un tiempo distinto. ¿Cachai? Un tiempo en una de esas líneas, tú te fuiste como a otra, donde tú ejerciste un cambio y después tú puedes volver a tu escala de tiempo. ¿Cachai? No sé si se Básicamente entiende. como lo explican en la película Los Vengadores. Ese tipo de viaje de tiempo estoy hablando. No como el de Volver al Futuro, por ejemplo, que es distinto, que es lineal. Ya, mira, el de los Vengadores no lo cacho. No tengo idea. Pero claro, puede ser. Eso, que claro, vuelven a un pasado y de ahí de ese pasado, cuando hacen el cambio, se producen, por ejemplo, 2 o 3 líneas temporales distintas en base a ese cambio, que no estaban antes. Y de ahí tú Claro. puedes volver a tu punto de partida, sigues siguiendo el camino recto, pero también dejaste los otros caminos abiertos. Claro, es el Eso punto. es lineal, como el de Volver al Futuro. Ahora, ahí nos vamos al asunto de lo que es el submarino de la campana. ¿Cachai? Siempre se me ha hecho súper extraño que sea una campana, porque bueno, yo digo, ¿cuál será como el funcionamiento de la campana? ¿Cachai? ¿Qué hace? Porque para mí, puta, mi concepto de campana es tin, ¿cachai? Y era. Pero ahí igual debe haber con un funcionamiento un poco más brígido. Capaz que sea solamente la forma de la campana y Sí, tenga como... sí. Es como que Puede la que sea estructura eso, se le llama porque- campana porque es así. Es como porque a los platillos les dicen, o sea, a los ovnis, perdón, les dicen platillo. ¿Cachai? Sí, Es sí. por la... De hecho, le dicen como coloquialmente campana de Wollenbach, porque Pero de alemán, nombre. en alemán se llama Die Glock. Entonces, no sé no sé cuál será la traducción literal de eso, pero es como campana por la forma nomás. Ahora tenéis que pensar Creo que es la traducción de disco. disco. Sí, de disco. A ver, déjame. ¿Cachai? Son planos, po, y son circulares, pues, weón. La campana. Es como de platillo, disco. Esa es como la traducción de Diglock, si no me equivoco, po, weón. Es la campana, literal. Pero ahora el punto de todo esto es que puta, uno cuando viaja en el tiempo, y te lo estoy hablando así de un culiao que nunca en su vida ha viajado en el tiempo, ¿cachai? Y cacho que mucha gente acá, obvio. En el mismo tiempo ya te altera tu propio tiempo. ¿Cachai? Porque tú mismo, tú tienes una escala de tiempo dentro de ti que funciona, puta, me va a ir de nuevo a hablar, parezco el niño célula, hablando siempre de célula. Pero tú tienes tiempo dentro de ti, ¿cachai? Invertido en ti. Y ese tiempo corre contigo. Ahora,
una teoría de los viajes en el tiempo es que tú, en el momento que viajas en el tiempo, también retrocedes tu tiempo. ¿Cachai? Incluso hay varios así como objetos que se han encontrado y no se han encontrado así como ni esqueletos ni nada, porque puede ser que en el mismo momento que este objeto, esta cosa viajó en el tiempo, la materia orgánica también retrocede a un punto de la inexistencia, ¿cachai? Y se esfuma. Y puta, esa weá te caga entero. Te imaginas que de repente descubrimos los viajes en el tiempo y todos decimos, ah, la weá funciona, y viajamos todo en el tiempo y nos desintegramos, ¿cachai? Porque me cayó la duda, ¿en el submarino se encontraron cuerpos o no? No, no se encontró nada. En el submarino estaba vacío, completo. Cuando vieron las grabaciones de la F-67, entró por un hoyo del fuselaje, como decía ahí en los datos, y adentro no habían cuerpos, no habían personas, la campana no estaba y estaba todo inundado simplemente, como que desaparecieron así. No, no hay como, no sé, vestigios, esqueletos o por último uniformes, nada. Claro, ahí podría tener cierta lógica en realidad, no sentido, cierta lógica. Pero este tema de los viajes en el tiempo, weón, es rígido, rígido. En primera instancia, Es porque, como puta, para otro podcast. claro, porque no es como algo que nosotros, bueno, por último podemos hablar de fantasmas y claro, puede existir así como alguna evidencia tangible en lo metafórico que te pueda comprobar que sí, pues nosotros podemos saber de lo que estamos hablando. Pero hablar de los viajes en el tiempo es pura teoría, ¿cachai? Y estáis hablando ya, entrar en un terreno de ciencia, weón, que ni siquiera es como, una vez me explicaron que la química es teórica, porque nadie en la vida ha visto un átomo, sino que nosotros jugamos con la teoría de que podría ser. Claro, tú lo conceptualizas así. Claro, es como que nosotros decimos, bueno, un átomo es como un planetario, ¿cachai? Y en bola ni siquiera sea así, pero bueno, nosotros lo hacemos funcionar Así así. se entiende. Claro, Sí, pero igual, a pesar de que sean teorías, matemáticamente está comprobado de que los viajes en el tiempo son posibles, Juan. claro, Hay claro. muchas fórmulas de, O sea, de todo este tema de los especialistas que es física cuántica y un montón de weas que puta ni entiendo. Dicen que los viajes en el tiempo sí son posibles, son muy posibles. El Ahora, problema son los riesgos que conllevan, ahora el punto es porque que la, muchos de estos tienen los riesgos, como decís tú, al crear realidades alternas, claro, otro espacio-tiempo, e incluso crear hasta un agujero negro por el tema de del puta, lugar, no sabría cómo decirlo, pero el hecho de estar colocando algo que no va ahí, es el mismo universo se va a encargar de destruirlo, que incluso una vez creo que también le expliqué a los niños, fuera del podcast, que hay una cosa que se llama la teoría del caos, que no sé si lo ubican, que todo el desorden, de alguna manera, en un punto se va a equilibrar y se va a ordenar. claro. Y al revés, pues si hay mucho orden, de alguna forma eso se tiene que volver a desordenar completo, ¿cachai? Y se volver a destruir y después volver a volver a su forma. Entonces, si nosotros ponemos cosas que no iban ahí, no sé, pues como Hitler viajó, no sé, pues 1200, al 1200 y tanto antes de Cristo, de una u otra forma el universo se iba a encargar de que eso no volviera a pasar, como que iba a intentar repararlo, ¿cachai? Como cuando se te mete algo al computador, el antivirus te detecta que entra un virus y va a empezar a eliminarlo. Y va a buscar archivo por archivo hasta piteárselo o pitearse todos los archivos donde creía que estaba. Y te baja la pura que en el computador. Pero lo va a hacer, ¿cachai? Y yo creo que el universo sí hace esa weá. Entonces, por eso los viajes en el tiempo hasta el día de hoy no es algo que la gente diga así como no, lo vamos a hacer y ya está hecho y todo, porque existen tantos riesgos que no se atreven, weón. Es complejo Porque porque, incluso existe hasta la posibilidad de crear un agujero negro, pues, weón. claro, es una fuerza primordial, po, así, es una fuerza de lo que está hecho todo. es Y que puta, que trates de quitar uno de los pilares fundamentales de la realidad. Imagínate qué pasa, por ejemplo, si el día de mañana elimináis la gravedad. claro, ¿Qué pasaría si elimináis la gravedad? Que es una constante universal, ¿cachai? O sea, claro, en todos los planetas varía, pero es una fuerza atrayente que en el fondo tiene las cosas ordenadas como están, pues. y no, la gravedad no solamente funciona como para traer puta, a la gente al piso, weón, también a escala cósmica se Lo universal, por La ejemplo, gravedad se convertiría en el- salsa boloñesa. Ay, ahí la dejo. Referencia para los que cachen. el juguito naranja. OLSL, claro, en Fanta. Y no, pues claro, o sea, ponte que si llegara a pasar eso, de partida nosotros saldríamos volando para todos lados.
el planeta saldría volando para todos lados con el sistema solar porque no estarían atraídos por el sol. Probablemente chocaríamos con cualquier cosa. La luna probablemente se caería también. No sé, o sea, son una cantidad de consecuencias que son no las podéis ni dimensionar, ¿cachai? Porque Puede estamos pasar cualquier cosa. claro, estáis tan acostumbrados a que el mundo exista sobre eso, que tratar de jugar con eso, moverlo, quitarlo, es muy complicado. Y de hecho, el fenómeno físico en el que el tiempo se ve afectado de verdad es con los agujeros negros, como decís tú. Un agujero negro es en realidad algo que tiene una masa tan densa, que pesa tanto, que tiene justamente una gravedad tan pesada que Se fue corto. atraer y doblar todo lo que es luz y tiempo, ¿cachai? O sea, la luz pasa a comportarse como una materia, es tan pesado que puede doblar y absorber luz y también tiempo. Entonces, claro, el que haya algo tan complejo como un hoyo negro que todavía no se sabe prácticamente nada de eso, de cómo funcionan, de qué son realmente, de qué existe más allá de un agujero negro, que Luego de este punto tuvimos problemas técnicos, por lo que tuvimos que dejar este episodio hasta aquí. Gracias por escucharnos y estaremos atentos a sus comentarios.